fecha, pues si aún no han cumplido con ese requisito, pues deben de descargar, llenar, firmar y enviar o entregar a su sede lo antes posible o antes de la fecha indicada. Si no, pues tienen que hacerlo, ¿verdad? Entonces, los que ya se inscribieron en diciembre, o en noviembre o en enero, ya llenaron ese formulario, no tengan ningún problema, ya están. Pero regularmente a veces, algunos que todavía no lo han hecho, entonces, por favor, se les indica de que la Universidad Rural, para que sean, asignados, deben de estar en el formulario que ahora les indiqué. Entonces dice que los estudiantes que se asignen a los cursos extemporáneamente tendrán una penalización de 25 quetzales por semestre, por curso asignado después de la fecha límite establecida para cada ciclo semestral, adicional a no ser ingresados al sistema por tal circunstancia. Asimismo, se les recuerda al estudiante que solo se pueden cursar por estudiante o por semestre académico hasta el promedio más 2 asignaturas del plan de estudios correspondiente. Se tendrá por no cursadas y por ende invalidadas las notas de todas aquellas asignaturas que se asignen y se cursen de más al tenedor de lo establecido en el artículo 10, literal C del Reglamento de Evaluación y Promoción Estudiantil. Para mayor información, consulta a su sede más cercana. Entonces aquí tenemos una copia del formulario y aquí establece el link que es urural.edu.gt diagonal w.contenido. Si de los que no lo han descargado, entonces lo pueden descargar en la página de la Universidad Rural de Guatemala. Entonces, si cualquier duda, pues pueden llamar a su sede, y ahí les darán toda la información que ustedes necesiten, ¿no? Entonces, sí, yo digo que si me ven y me escuchan para dar inicio. Entonces, sabemos que el curso es Matemática 1, su código es CB01. Esta es la tercera semana y el tema de hoy es aritmética. Mi nombre es Osman Kuhn y iniciamos. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Que el estudiante identifique las propiedades de la aritmética. ¿Va? Entonces, básicamente, pues la aritmética es la que ustedes ya conocen en toda su vida primaria. Y entonces, lo que hacemos aquí enfoque es de dónde vienen ciertos esquemas y situaciones de por qué se hace así y el por qué no se hace así. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, antes de iniciar en sí en la aritmética, pues debemos de establecer de dónde viene la aritmética, ¿no? Entonces, la aritmética viene de la matemática, es una de las divisiones de la matemática. Dentro de la aritmética, pues encontramos, ¿va?, los números naturales, los números enteros, los números racionales, los números irracionales, ¿verdad? En esa parte. Pero, para poder sumar, restar, dividir, pues se hacen de la misma forma, que son las operaciones básicas, ¿no? Entonces, dentro de ellas, las operaciones básicas es la suma, o adición, la resta o la sustracción, la multiplicación y la división, ¿verdad? Entonces, de ahí es que nosotros, es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero así como de dónde viene la matemática, debemos de definir qué es la matemática, ¿no? Que es algo muy importante, ¿no? Porque a veces solo sabemos que la matemática es la matemática, pero tenemos que tener alguna definición. Y porque básicamente tenemos una idea de que la matemática, pues, son números, son letras, son gráficos, es área, son figuras geométricas. Entonces, toda esta parte de esta gama, ¿no?, que vemos aquí, ¿no?, que son letras, volúmenes, gráficos, áreas, pues eso es lo que encierra toda la matemática, ¿no? Pero entre ellas tenemos la aritmética, el álgebra, entonces, entre otros. Y tenemos estas definiciones.
Según René Descartes, dice que la matemática es la ciencia del orden y la medida, de bellas cadenas de razonamiento, todos sencillos y fáciles, ¿no? Esa es para René Descartes, una definición. Benjamin Peirce, la matemática es la ciencia que extrae conclusiones necesarias. Okay. Para Daniel Henry Gottlieb, la matemática es el estudio de conceptos bien definidos. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, habla de un orden, habla de medida, ¿va? Que tiene cadenas de razonamientos sencillos y fáciles. Y de ellas se traen conclusiones, que son las respuestas, ¿verdad? Entonces, y establecer los conceptos bien definidos. Si tenemos bien claro el concepto de la matemática, no va a ser ningún problema para nosotros, ¿no? ¿Y qué es la aritmética? Entonces, lo que nos viene a la idea de qué es la aritmética, pues básicamente es la suma, la resta, la multiplicación y la división. Esas operaciones que hemos hecho durante lo largo de nuestra vida, ¿no? Y es básicamente, pues, lo que cotidianamente hacemos, ¿no? Antes de entrar, pues, vamos a ver si de verdad me escuchan. O vamos a hacer una pequeña pausa para ver si estamos bien. Vamos a ver. Todo bien, se escucha y se ve. Gracias, Pavel. Buenos días a todos. Christopher, entonces estamos bien. César Miguel también se escucha y se ve bien, dice. Vamos a ver. Tenemos a Eddie Manuel García. Este, esta es de solo quiero ver esto. Una duda. Luz Cabrera, Eduardo. Se ve, se escucha bien. Gracias, Melanie. Bueno, vamos a seguir con esto. ¿Quién es José Eduardo? Muy bien. Bueno, gracias, Claudia. Fernando. Ok. Muy bien, se escucha bien. Al 100. Guillermo. Irma. Pérez. Gutiérrez. Alfaro. Aquí. Bueno, entonces vamos a proceder. Gracias, Edgar. Entonces tenemos aquí en la aritmética. Entonces cuando se nos viene la idea, pues básicamente la aritmética es básicamente esas operaciones que hacemos a diario, que es la suma, resta, multiplicación, división, ¿verdad? Entonces, la aritmética es la rama de la matemática cuyo objeto de estudio son los números y las operaciones elementales hechas con ellos. Y esas operaciones pues son la adición, sustracción, multiplicación y división. Ese es el objetivo de la aritmética, ¿va? El estudio de los números y las operaciones elementales. Entonces, tenemos acá, cuando vemos de los números, solo para recordarnos, los números racionales, los números irracionales, los números de los números irracionales, de los racionales tenemos enteros y números decimales. Es otra clasificación, ¿va? Pero tenemos los números naturales, que sería 1, 2, 3, 4. Números enteros positivos. Tenemos el número 0, ¿no? Números negativos, ¿no? Que esa es básicamente la definición de números enteros negativos. Y tenemos los números racionales, que son básicamente los números fraccionarios, ¿va? Que podrían ser exactos. Tenemos los números decimales periódicos, puros y mixtos, y
en sí los números racionales como pi, raíz de 2, raíz de 3, exponencial, eh, exponencial natural, es 2.71 y va a continuar, ¿verdad? Entonces, solo para recordándole, cuando hablamos de números, ¿no? Pero como lo que vamos a ver en la aritmética, pues son números naturales. Y los números naturales son los que usamos para contar o ordenar elementos de un conjunto no vacío que se establece con la letra n y es a partir de 1, 2, 3 hasta infinito, ¿verdad? Y para ver los números reales, como lo vimos anteriormente, pues tenemos aquí una recta numérica. Que la recta numérica, pues nosotros la tenemos del 0 a la derecha los positivos y a la izquierda los negativos. Entonces tendríamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Hacia la derecha y si podemos ir continuando. Del lado izquierdo, que está el número de 0, es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, hasta menos infinito. Entonces, acá tenemos los números naturales enteros positivos, que sería el 1 para acá, pero también tenemos los números racionales, ¿va? Que dentro de esto podría estar un decimal, pues una fracción, y en este caso 1.5, que sería la mitad entre el 1 y el 2, y se encuentra acá. Tengo 5 medios, que es básicamente 2.5, y está básicamente a la mitad entre 2 y el 3. Tengo también menos 2 tercios, que es básicamente 0.66666666, y está arriba de la mitad del menos 0.0 del punto de menos 1, que está más pegado al menos 1. Es como si dividiéramos menos 1 y 0, lo dividimos en 3. ¿Va? Eso podría ser. Tenemos este número irracional, que es pi, 3.141516, ¿verdad? Tendríamos básicamente la raíz de 5, lo pueden ustedes hacer en su máquina, y tendríamos la raíz de 5, que sería 2.236067. Entonces sería 2.23, como casi llegando a 2.25. Si dividiéramos esto en 4, aquí sería el 2.75, entonces por aquí está más o menos. Sería el punto. Entonces, si tenemos básicamente el otro que nos queda, que es la raíz de 9 negativo, entonces me va a dar 3, pero básicamente el que me daría sería menos 3 por este signo que está afuera. Aquí sería básicamente, ¿no? Son los números irracionales. Pero ahí tenemos lo que son los números reales. Entonces aquí tenemos la relación, ¿verdad? Que tenemos los números naturales como número entero, que sería de aquí para acá. El número 0 que está acá, el número entero que es negativo para acá, y tendríamos los decimales que están dentro de cada uno de los espacios que corresponden. Ujú. Y en sí igual los irracionales. Entonces veamos la propiedad conmutativa, ¿no? Conmutativa, entonces vemos la primera propiedad de la adición es la propiedad conmutativa, la cual dice que no importa el orden en que digamos los sumandos y el resultado sería el mismo. ¿Qué es lo que me quiere decir acá? En este ejemplo, este señor gato me dice que ahí tengo un conjunto, ¿no? De 3 manzanas, de 3 elementos, y tengo otro conjunto de 2 elementos de 2 manzanas, pero yo lo que quiero es sumarlas, ¿no? La propiedad. Entonces dice que pongo primero las 3, 1, 2, 3, de ahí pongo 1, 2, 1, 2,
y voy a obtener este conjunto ahora. Y este conjunto tiene 5 elementos, ¿no? Esos 5 elementos aquí. Pero ¿qué pasa si yo pongo primero el conjunto de los dos elementos? Pongo 1, 2, 1, 2. Y de ahí pongo yo los 3 elementos. Sería 1, 2, 3. Entonces, este conjunto tiene cardinalidad 5. Entonces, tengo la misma respuesta. Entonces, lo que me dice la, la propiedad conmutativa es que no importa el orden. Si yo pongo A más B, en este caso sería 3 más 2, ¿verdad? Es lo mismo que decir 2 más 3. Entonces, no altera el orden en esta parte. Es lo que me indica la propiedad conmutativa. Entonces, aquí tengo, para la multiplicación también y la suma, indico que el orden de los sumandos o factores no cambia el resultado. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo 3 más 2, que serían estos cuadros rosados, sería 3 más 2 de los cafeses, voy a obtener 5. Pero si yo pongo, ¿no?, los dos primero, los cafeses, 1, 2, y de ahí yo pongo los rosados, voy a obtener igual 5. Entonces, eso es lo que yo puedo decir. Si yo pongo 2 aquí y 3 aquí, lo mismo me va a dar. Entonces, no cambia el resultado. Entonces, por eso es la propiedad conmutativa, ¿no? Entonces, en la multiplicación yo tengo aquí 2 y 3. Entonces, yo tengo 1 y 2 en la fila, perdón, en la columna. Perdón, es fila. Es 1 y 2. Y tengo 3 aquí. Tengo 1, 2, 3. Y 2 por 3 me da 6. Y verifico, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero si digo 3 por 2, entonces digo 1, 2, 3 hacia abajo. Y 2, que sería 1 y 2. Y tengo 3. 1, 2, 3. 3 filas. 1, 2, 3 y 2 columnas. 1, 2 y obtengo 6. Y vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, aquí no importa el orden, ¿no?, de la multiplicación y de la suma, ¿no? Puede ser que es A más B, que que es, que es lo mismo que ser B más A. En la multiplicación sería A por B, lo mismo es decir B por A, que no importa. Pero la propiedad conmutativa no se aplica para la resta, porque ahí sí nos cambia el orden. Si yo tengo 8 menos 3 me va a dar 5, pero 3 menos 8 me va a dar menos 5, y menos 5 y 5 no son iguales. Por tanto, para la resta no se cumple la ley conmutativa. Entonces veamos este. Entonces tengo el primer elemento, que es 125 más 75 es 200. Pero yo puedo decir que 75 más 125 también es 200. Entonces no importa el orden que yo tenga debido a la propiedad conmutativa, y voy a obtener siempre el mismo resultado. 125 más 75 es lo mismo decir 75 más 125, que siempre me va a dar 200. Veámoslo aquí, veamos más ejemplos de la propiedad conmutativa. Si yo tengo 4 elementos acá y tengo otros 2 elementos, entonces voy a obtener 6 elementos. Entonces sería 4 más 2 es igual a 6. Entonces pongo las manzanas, porque aquí no estamos viendo el color de las manzanas, y lo que estamos viendo es que sean manzanas, ¿verdad? Entonces, porque posiblemente estas manzanas ya estén maduras y estas les falte, o es de esa especie esta manzana, ¿no? Entonces puedo decir
4 y 2. Hacen 6. Pero ya también puedo decir 2 y 4 manzanas hacen 6 manzanas. Entonces no importa, si pongo primero las verdes y después las rojas, o primero las rojas y después las verdes, total voy a obtener la misma cantidad de manzanas. Y aquí vemos básicamente la propiedad conmutativa en la multiplicación y lo vemos de el orden en función de los factores que el resultado siempre va a ser lo mismo. Entonces yo tengo aquí este, tres, tres grupos de dos, ¿verdad? Y sumados me van a dar 6. Pero como son multiplicados, son 3, ¿no? Tengo 3, 1, 2, 3, y cada uno tiene 2, por lo tanto van a ser 6, ¿no? Pero yo puedo decir que solo tengo 2, pero de 3 elementos. Entonces, al multiplicar, va a ser 2 por 3 y va a ser 6. Si se dan cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a obtener yo el mismo resultado que aquí, que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tendría yo el mismo resultado con la propiedad conmutativa. Entonces, eh, para ir viendo, 34, 36 por 4 es lo mismo decir 4 por 32, que me da 144, ¿no? Entonces, no importa, el orden de los factores no altera el producto total, pero ese es para la suma y para la multiplicación, ¿no? No es para todo. Entonces, ahora veamos la propiedad distributiva. Se trata de la propiedad de la multiplicación que se aplica respecto a una suma o a una resta. ¿Qué propiedad indica que dos o más términos presentes en una suma o en una resta multiplicada por otra cantidad resulta igual a la suma o la resta de multiplicación de cada uno de los términos de la suma o la resta del número? ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que quiere decir. Si yo tengo una resta aquí y esta está multiplicada, eso significa que este valor va a multiplicar a este y va a multiplicar a este. Y este se va a ir con sus signos, ¿no? Si se dan cuenta, 4 menos 2 es 2. Y 2 por 3 son 6. Ahora veamos de este lado. Si hacemos esta, esta opción, sería 4 por 3 son 12. Tengo 12 aquí. Y 2 por 3 son 6. Hay 12 menos 6 son 6. Es lo mismo que me sale aquí. Pero lo que quiere darnos aquí el ejemplo es que la propiedad distributiva puede ser que esté así y nosotros lo vamos a ir distribuyendo cada uno con el factor, que en este caso es 3, ¿no? Y tenemos de esta forma, ¿no? Que tenemos el factor aquí es 5 y aquí se está sumando y sería 7 más 2 es 9 y el 5 es como su factor. Entonces 5 por 9 da 45. Pero también aplicando la propiedad podemos nosotros establecer a cada uno de los que están dentro del paréntesis. 5 por 7 me da 35 y 5 por 2 me da 10. 35 más 10 da 45 y 45 es igual a 45. Otros ejemplos aquí, ¿no? Que sería acá una suma y tendremos aquí que 4 más 2 es 6 y por el factor sería 6 3, 18. Pero también puede ser que yo multiplique 3 por 4, ¿sí? 3 por 4 y de ahí más, como el signo que está acá, 3 por 2, está aquí, 3 por 2, y voy a obtener yo aquí, que es 3 por 4 son 12, y 2 por 3 son 6,
y 12 más 6 son 18. Y 18 es igual a 18. ¿Mm? Y aquí yo tengo 6 más 9 y eso es por 10. Esto me hace que es 15, y 15 son 150. Pero puedo yo establecer también que 10 por 6, ¿no? 10 por 6 son 60, 10 por 9, 10 por 9 son 90, 60 más 90 hacen 150. Esa es la propiedad distributiva. Y aquí tengo otra opción, pero esta es básicamente para la multiplicación, el factor, ¿no? El factor. Entonces aquí es 4 por 5 y todo esto por 3. Pero yo puedo decir, como el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Entonces yo puedo decir, en este caso, que es 4 por lo que está dentro del paréntesis, que sería 5 por 3. Entonces, 4 por 5 son 20 y 20 por 3 son 60. 5 por 3 son 15 y 4 por 15 son 60. Tendría 60. Entonces, para que veamos. Entonces, como un pequeño resumen, tendríamos que la propiedad conmutativa es, esta propiedad implica que no importa el orden en la que sumemos unos números, siempre quedará el mismo resultado. La propiedad asociativa es siempre que sumemos más de dos números, podemos agruparlos con más nos convenga sin que ellos nos afecten el resultado. Y la distributiva es que si tenemos una suma de dos números multiplicados por otros números, no importa si primero los sumamos y después los multiplicamos o los multiplicamos cada uno de la suma por lo que la multiplicación y después lo sumamos. ¿Va? Como hacemos del lado izquierdo o lo hacemos del lado derecho. ¿No? La ley de cancelación. Veamos si tenemos algunas dudas de lo que estamos viendo ahorita. ¿Se escucha bien? Dice Henry. ¿Alguna duda, jovencitos? Señoritas, ¿alguna duda con las propiedades? Gracias, Felipe. Dice Silvia, saludos, Mauro. Todo bien. Entonces, dice Dani que son 6 operaciones aritméticas. Ujú. Me imagino que se refiere a la potencia y la radicación. Ujú. Pero dentro de la clasificación, de la potencia y la radicación están arriba de la suma, resta y multiplicación, por eso es más despacio. Entonces, Juan Carlos, les va a llegar a ustedes, por los canales oficiales, el video. Sí, son tres propiedades, ¿verdad? Pero las que hacemos énfasis son a dos, ¿no? Porque una es el orden. Dice, ¿cuál sería la respuesta de esta operación? Mi pregunta es si este signo
que está entre el 5 y el 3, Eric, ¿es potencia o es multiplicación? Un momento todavía. Desde el inicio, eso tiene que ser eh, a través de la sede de la universidad. Ok, bueno, entonces veo que no, pues, sí, muy bien, eso sí, este, tenemos, Saúl, bueno, vamos a repetir los mismos porque tendríamos que subir y para hacer más, pero arriba vamos a ver. Se ve borrosa la clase por ratos. Ah, bueno, ahí sería este, por tu internet. Lo ideal es que estuvieran conectados por cable, ¿verdad? O lo que podrían hacer, en Kenia es, a veces antes de empezar la clase, resetear el router, ¿va? Y si, entonces, para que puedan, iniciar mejor, ¿va? Porque a veces el router está todo el día. Bueno, entonces veamos ahí. Es una multiplicación. Entonces ahí sería básicamente 5 por 3 serían 15 y 20 15 más 20 sería ahí, que serían 35. Ya. Entonces así sería. 5 por 3 15 y 15 más 20. Entonces ahí tendría 35. Que dice, vaya. Dice, puede aclarar cualquier número multiplicado o sumando da igual mismo resultado si hubiera una resta o una división. No, si está multiplicando ese valor, no daría. Ujú. Eso no daría lo mismo. Por eso. La asociativa, vamos a ver, aquí. La asociativa básicamente lo que nos dice es que podemos agruparlos como más nos convenga. Entonces es como si tenemos una suma muy larga, entonces yo puedo agarrar, digamos, todos los números que sean, digamos, 5 los agrupo, los 3 los agrupo, los 7 los agrupo y sumo los 5 los 3 y los 7. Pero alguien puede decir, no, yo puedo agrupar los 5 elementos, otros 5 y otros 5 y los voy sumando. Por eso eso no afecta en nada, por eso es que no se menciona en todo, porque digamos, es lo mismo la forma de que cómo sumamos, ¿verdad? Algunos sumamos los números que como vienen, ¿va? 6 más 4 más 5 más 7 más... Algo otro sumamos, buscamos que nos den 5 o que nos den 10 los sumamos, después sumamos de otra forma. A veces lo hacemos mental o a veces lo hacemos en una hoja. Entonces, por eso es que no se le da mucho énfasis a la propiedad asociativa, sino más a la conmutativa y más a la distributiva. Por eso es, ¿no? Entonces veamos pues las leyes de cancelación. Dice, en la expresión A más C se sustituye A por B y entonces queda A más C es igual a B más C. Este resultado permite tanto sumar como cancelar una misma cantidad en ambos lados en una igualdad, lo cual es de suma importancia en la resolución de ecuaciones. En una expresión numérica o algebraica se encuentra el mismo número o término realizando la misma operación de suma, resta o ambos lados de la igualdad, entonces se puede cancelar. Entonces veamos acá, tal vez no mucho se ve por la diapositiva, pero tenemos un primer ejemplo y tenemos un ejemplo del lado derecho. Dice,
Básicamente, lo que nos quiere dar acá es cómo se anulan y no altera el resultado. De este lado yo tengo 7, 5, 18. Y de este lado yo tengo 3, 18 y 9. Entonces lo que me indica acá es que la cancelación, si tengo dos números del mismo, que es el mismo número, uno de un lado y el otro lado, con el mismo signo, ¿verdad? En este caso es más 18. Pero como esta es adición, ¿verdad? Aquí es más 18, pero puede pasar que sea en una resta. Igual se puede eliminar. Entonces, yo lo elimino o lo cancelo, que sería aquí. Y está pintado como de rosadito. Entonces ya solo me quedaría 7 más 5 son 2. Y aquí sería 3 más 9 y son 2. ¿Por qué se hace eso? O sea, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es reducir, ¿va? Es reducir la expresión. Es eso lo que básicamente se hace, ¿va? Entonces, yo tengo aquí que lo podría hacer, bueno, pero yo no lo quiero hacer. Este porque es pequeñito, pero cuando sea más grande, entonces me conviene a mí ir reduciendo, ¿no? De tal manera para que yo sume menos, sea más efectivo en ese sentido. Entonces yo puedo decir, bueno, 7 más 5 más 18 son 30. 7, aquí, eso es lo que decía yo de la asociación. Yo puedo sumar este más este y después o puedo sumar 3 más 18, ¿no? O puedo decir 18 más 9. Esa es la asociativa, ¿no? Pero es que no se dan ejemplos porque básicamente es una forma de asociar. Entonces yo puedo decir que me queda mejor 3 más 9 para mí, que son 12 y 12 más 18 son 30. ¿Por qué? Porque 8 más 2 son 10 y llevo una y tengo 1 y 2 y son 30. Y 30 es igual a 30, ¿no? Pero aquí lo que se trata de explicar es que se reduzca. Sería 18 y 18 para solo poder hacer una suma, ¿no? Aquí tendría que hacer dos sumas en cada lado. Entonces veamos a nuestro segundo ejemplo de la igualdad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Tengo 22, 8, 6, 9. Del otro lado tengo 10, 9, 4 y 22. Entonces, como tengo aquí 22, aquí es más 22 y aquí es más 22. Entonces, puedo cancelar este 22 acá. ¿Qué más puedo cancelar? Puedo cancelar el 9, porque está en ambos lados de igual forma, ¿no? Entonces me quedaría 8 más 6, que serían 14, y 10 más 4, que serían 14, ¿no? Entonces, esto sería una forma de cancelar en la adición. Veamos en una suma o una resta, ¿no? Entonces, veamos, pues. Tengo yo aquí 14 manzanas, perdón, 10 manzanas, 14 manzanas, en 35 peras menos 35 peras más 8. Aquí yo tengo 4 por 2 y 35 menos 35 peras y 24 manzanas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es tratar de reducir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Veo que este es idéntico a este que está aquí y tiene el mismo 5. Entonces yo vengo y lo cancelo. Así de sencillo, ¿no? Entonces veamos la cancelación en la multiplicación. Se puede eliminar un número o término que esté multiplicando en ambos lados de la igualdad y se trate del mismo número o término. Este número o término se debe considerar que sea diferente de cero para poder aplicar la cancelación. Basta que en la expresión AC se sustituya por AB, entonces queda que A por C es igual a B por C. Este resultado permite multiplicar como cancelar en una misma cantidad.
distinta de cero. Aquí hay dos cosas muy importantes que deben de ver. El resultado permite cancelar una misma cantidad. Una misma cantidad. Aquí lo que nos quiere decir es que A y B es igual. Entonces yo puedo cancelar A y B. Porque dice que A es igual a B. Entonces me queda A. Elimino yo A y elimino B porque son iguales. Pero deben ser distintas de cero. Ambos lados de la igualdad, lo cual es de suma importancia en la resolución de ecuación. Veamos un ejemplo de eso. Entonces, del lado izquierdo yo tengo 20 por 7. Pero yo puedo descomponer, ¿verdad? El 20. ¿No? Pero yo del otro lado tengo 2 por 2 por 5 por 7. Entonces, si se dan cuenta, este 7 está multiplicando el 20. Y este 7 está multiplicando todo esto que está aquí. Y es positivo, es del mismo signo, entonces lo puedo eliminar. Entonces de ahí ya puedo yo. Entonces, la otra cosa que me decían, que deben ser iguales y que sean diferentes de cero. Entonces aquí yo tengo 40 por cero, ¿no? 40 por cero. Y aquí tengo 5 por 2 o 2 por 5 por cero. Entonces, pero si yo cancelo aquí, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que en la propiedad me dijeron de que deben de ser iguales y diferentes de cero. Porque 40 por cero va a ser, ¿va? 0, ¿va? Y 2 por 5 va a ser 0. Pero si yo lo cancelo, entonces me va a quedar 40 aquí y 2 por 5. Y 40 no es igual a 10, porque yo cancelé el 0 aquí, porque eso no se puede hacer, ¿verdad? Esa es una de las restricciones que tiene la ley de cancelación de multiplicación. Deben ser del mismo, el mismo número en ambos lados y del mismo signo. Y deben de ser diferentes de 0, ¿no? ¿Estamos claros? Entonces que no se nos vaya a olvidar. Tenemos aquí otro ejemplo de propiedad cancelativa. Entonces tenemos aquí 6 por 8 por 51. 4 por 51 por 2. ¿No? Pero no, pues que yo lo quiero hacer, ingeniero. No, yo quiero saber por qué lo voy a eliminar. Hacer ustedes. Entonces agarran su calculadora. Y entonces, en este momento, lo pueden agarrar de su teléfono si no lo están usando para la clase. Entonces pueden decir 6 por 8 por 51. 2448, ¿verdad? No, excelente. Muy bien. Y entonces, pero yo puedo decir 4 por 51, que me da 204 por 2, me da 2448. Pero ¿para qué voy a multiplicar yo tan lejos si yo sé que la ley de cancelación puedo hacer el número más pequeño, reducir a elementos o cancelar elementos que sean iguales y del mismo signo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, 6 por 8 ya me quedaría 48. Si ustedes quieren, me puedo ahorrar una multiplicación, ¿no? Porque ustedes pueden sacar 48 por 51 y en lo que hacen. 4 por 51 y de ahí por 2, ¿no? Se van a tardar un poquito. Pero si ustedes lo pueden reducir, no tendría ningún problema, ¿no? Entonces, deben de ser iguales, ¿no? Y deben de estar en dos lados diferentes. En la división, en este caso que es A dividido X, es igual a B dividido X. Entonces, para yo anular el valor, el denominador, este es el numerador y este es el denominador, se pueden eliminar siempre y cuando sean iguales y sean diferentes de cero, ¿no?
el mismo concepto, sean iguales y sean diferentes de cero, ¿no? Entonces, esa es la restricción. Entonces, veamos esto. Aquí hay dos ejemplos. Aquí, cuarto, este es un ejemplo y este es otro ejemplo. Entonces, veamos el de este lado. Es 15 más 10, ¿no? 15 más 10. Entonces, vamos a tener dividido 5. Y dice que es igual a 5 por 5 o 5 elevado al cuadrado. Eso es lo que significa, ¿no? Dividido 5. Entonces, la ley de la división dice que deben de ser iguales, ¿verdad? El denominador. En este caso tienen el mismo signo y son iguales. Entonces, por lo tanto, yo lo puedo cancelar. Entonces, solo me quedan estos de aquí arriba y este de aquí. Entonces me da 15 más 10, 25. Y 5 por 5 son 25. Entonces, estamos bien ahí. Entonces, veamos aquí. Tengo 24, divide 22, perdón, divide 2 o 24 medios, ¿no? Que podría ser. Y del otro lado yo tengo 5 por 4, dividido 2, más 2. Oh, ojo, ¿no? Entonces, si yo cancelo esto, ¿no? Entonces no me va a dar el mismo resultado. Entonces, el denominador debe estar en toda la expresión. O sea que este 2 debe estar dividido dentro de este 2. Yo tengo que buscar la manera, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Si no, ahorita lo que quiero ver es que cuando ustedes vean esto, eso significa que no se puede. Así de sencillo. Hay que hacer otra cosa. Hay que hacer un arreglo primero para poder eliminar este 2, porque este 2 no es el mismo que este 2 de aquí abajo. Este 2 que está aquí tiene un 1 aquí. Entonces no es igual y no se puede cancelar. Aquí tiene, está dado en dos partes. Esto en fracción y esto está dado en entero. Pero lo puedo arreglar, pero ese no es la idea. Pero entonces, para este momento, lo que tengo que hacer es decir que no se puede, ¿no? Así de sencillo. ¿Se puede o no se puede? ¿No? Entonces no lo puedo cancelar, tengo que arreglar. Porque si se dan cuenta, aquí me da 24, 5 por 4 son 20 y me quedan 2 aquí, ¿no? Entonces, y 24 no es igual a 22. Entonces, estos son los errores comunes que se dan al ya realizar esta parte. Entonces, eh, vamos a dejar un espacio y después decir cómo se puede arreglar, ¿no? Puedo poner aquí 4 dividido 2 y ahí yo puedo eliminar el 2 de aquí y el 2 de aquí, ¿no? Porque 4 dividido 2 da 2, ¿no? Entonces aquí sería, en vez de 2, se elimina este 4. Este 2 ya va a ser 4, 4 y me dan 4. Pero eso es un arreglo, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver. Aquí lo que estamos viendo es la ley de la cancelación, cuando se puede y cuando no se puede. Eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Porque no nos va a dar el mismo resultado. Veamos en esta parte, ¿verdad? Tengo una fracción, ¿verdad? Que está contemplado y que está multiplicado. Es 2 por 3 por 3 por 3 por 7. Está multiplicado por 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 7. Entonces, es otra forma de cancelar. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo puedo multiplicar todo esto. 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. 18 por 3, tal. 3 veces 18, ¿cuánto sería? 50 y algo, ¿no? 54, ¿no? 54 por 7, pues ahí les quedaría el valor. Entonces yo puedo hacer 2 por 4, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. 24 por 3, este sería 72. 72 por 7, ahí.
Pero para no estar haciendo eso, ¿verdad? Entonces, existe por eso la ley de la cancelación. Entonces, cuando un numerador y un denominador tienen factores comunes y son del mismo signo, entonces se pueden cancelar o eliminar. Pero lo que me está diciendo es que es 2 dentro de 2 es 1, porque se están multiplicando, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este 2 está eliminado con este 2 de abajo. Este 3 que está en amarillo se va a eliminar con este 3 de aquí. Y este 3 verde se elimina con este, porque son iguales. 3 dentro de 3 es 1 y multiplica todo esto. Y el 7, que está como en color púrpura. Algunos pueden decir que es fucsia, o este puede ser fucsia, puede para mí rosado. Entonces, pero este 7 es igual a este 7. Entonces, ¿qué me queda al final? Este 3 y estos 2. Entonces me quedaría 3 y 2 por 2, 4. 3 cuartos. Para no hacer todo ese numerón, ¿no? ¿Quieren ver? Entonces, si yo multiplico, ¿no? Todo esto me va a quedar 378. Y si yo multiplico todo esto que está aquí, me va a dar 504. ¿Y qué tendría que hacer yo? La mitad de esto. ¿Cuál es la mitad de esto? Bueno, cuando vemos fracciones. La mitad de esto, ¿cuál sería? Y sería 4, la mitad de 37, ¿no? Y de esto sería, ¿cuánto sería? 25, 4. 25, 2, 224. Bueno, de ahí le voy sacando mitad, 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 mitad. Y de último, tercera, ¿no? Entonces, y esto es lo que me va a quedar. Y al final lo puedo yo resumir todo esto, en este caso de la fracción, siempre y cuando se multipliquen, ¿no? O sean factores, puedo yo hacer esto, ¿no? Si se dan cuenta, entonces me queda 3, este 3 que quedó aquí en negrito, y estos dos que están en color negro, 2 por 2, 4 y 3 cuartos, para no hacer todo este número, ¿no? Es una forma de simplificar y cancelar, ¿no? Tenemos otra ley de cancelación, que es básicamente el inverso, o es el mismo, ¿no? Que se utiliza mucho a veces en ecuaciones o en igualdades, que nos van a permitir a nosotros poder simplificar, o nos sirve para otra cosa. En todo, dice que en esta parte dice que todo número sumando con su inversión se cancela, o su inverso, ¿no? De la suma, o no de la suma. En realidad, esta aplicación de dos leyes, todo número sumando con o no se altera todo el número sumando con su inverso, es igual a. Entonces veamos aquí. Si yo tengo 5x, tengo más 8y y menos 8y es igual a 5x. X puede ser vehículos, pueden ser teléfonos, pueden ser manzanas, pueden ser peras, pueden ser árboles, pueden ser este, desodorantes, cualquier cosa pueden ser X. Y Y también, pero es diferente a X, que pueden ser llantas, que pueden ser helicópteros, pueden ser cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Que alguien que tenga su mismo inverso en la suma, su inverso de la suma, aquí tengo yo 8y. Su inverso es menos 8y. O sea, significa que él es mismo, pero en sentido negativo. Cuando vimos los números, el conjunto de los negativos, entonces nos dábamos cuenta que decía que es el inverso negativo. Entonces, en la suma, el inverso negativo, perdón, su inverso es el mismo, solo que negativo, ¿no? En la suma. Y cuando decimos el inverso de, de la resta va a ser el positivo. Pero básicamente nos vamos a enfocar en la suma. Entonces, si se dan cuenta, esto se elimina y me queda 5x. O sea, yo puedo poner más 8y y menos 8y, ¿verdad? Depende si me sirve. Entonces, pero al final esto no altera. Es como si yo pusiera aquí
más 1, 5x más 8y menos 8y menos 1, ¿no? Entonces los 1 se van a cancelar porque es su inverso. Y al final me va a seguir dando 5x. Entonces, es otra forma de cancelar. Entonces, veamos aquí. La multiplicación, todo número multiplicado por su inverso, se cancela. En realidad, esta aplicación de dos leyes, todo número multiplicado por uno no se altera por todo número diferente. O se multiplica por su inverso, que es igual a 1. ¿Verdad? Entonces, aquí yo tengo su inverso, que es 1, un quinto. ¿Va? Y entonces, me va a dar 1. Me preguntaba alguien ahí de la multiplicación, y si es sí, cuando es fracción, sí, porque acordémonos que las fracciones se multiplican en línea recta, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es que a veces tenemos que recordarnos de esa parte. Entonces, aquí hay un 1, entonces 5 por 1 es 5, y 1 por 5 abajo en el denominador es 5, y 5 entre 5 es 1. Entonces yo puedo multiplicar por su inverso aquí, ¿no? Y que siempre me va a hacer 1, ¿no? Eso vamos a ver más adelante, pero sería bueno que lo puse para que al final ya tengamos una idea de cuáles son la forma de cancelar, ¿no? Entonces aquí tenemos la ley de signos. Veamos si tenemos algunas dudas. Espero que no. Mejor si sí, para poder ver esto. Sí, en una resta se hace lo mismo siempre y cuando tengan el mismo signo, ¿verdad? Este número. Entonces podemos nosotros eliminar. Sí, sí se puede, Mauro, pero digamos, te dan números muy grandes y después tenés que resumirlos o reducirlos. Entonces tenés que hacer otra vez lo mismo. Sí, Mildred, la definición de la ley de cancelación de la división, sí es la misma, siempre y cuando eh, el, los denominadores o los numeradores sean iguales, pero eh, en estos casos solo el denominador, pero sí también se puede el numerador, pero si no, ahí nos va a quedar un 1, pero eso vamos a ver un poquito más adelante, qué es lo que pasa. Dice Hernán Pérez, dice que del resto de los números. Sí, si yo tengo una igualdad, entonces lo que yo quiero es resumirlo. Entonces se van a eliminar, ¿no? Porque son iguales. Entonces escucha bien, gracias César. Pregunta, ¿pero por qué se cancela igual el signo y no diferente? Porque lo que pasa es que si no es lo mismo un -5 que un 5. Entonces, como no es igual, entonces no se puede. Tengo que hacer un arreglo yo a eso, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Esos arreglos para que se quede de la misma manera. Ahorita solo vamos a ver de esa forma. Gerson Manuel, sería también la ley de la cancelación. Vamos a ver, tenemos un tiempo. Sí. Vamos a ver, veamos. Entonces veamos la ley de la cancelación. Entonces, básicamente lo que hace la ley de la cancelación, para la suma, es eliminar, ¿no? En esta igualdad. Aquí estamos viendo para la igualdad. O sea, aquí tengo números de un lado y tengo números del otro lado, izquierda, derecha. Entonces lo que yo hago es que voy a eliminarlo para no sumarlos, ¿no? Aquí porque los ejemplos son pequeñitos. Entonces, por eso se dice, no, pero no es significativo. Pero si fuera unos 20 números de este lado sumándose, yo de este lado,
otros 25 números, entonces, ¿cuándo sumo esto y cuándo sumo esto? Entonces, por eso es que se da la ley de la cancelación, ¿no? Ese es básicamente eliminar el mismo número de la izquierda con el mismo número de la derecha y del mismo signo. En este caso es 18 y por eso lo elimino. Pero lo podría sumar, sí, pero porque son 3. Pero si son 25 de este lado y son 20 de este lado, entonces los que se repiten los puedo hacer y los puedo ir resumiendo, ¿no? En este caso sería 22, que está en ambos lados, igual que 9. Entonces, por eso yo los voy a cancelar. Los cancelo y ya solo me quedan 8 más 6, 14, y 10 más 4 sería 14. Y la ley de la suma o la resta, que de esta igualdad, yo tengo este que es idéntico a este que está aquí y tiene el mismo signo. Entonces yo vengo y lo elimino, ¿no? Para poder hacer un resumen, ¿no? Y la multiplicación, lo que me indica aquí es que se deben de eliminar los números cuando son iguales y no se elimina el cero. Cuando es el cero, está multiplicando, no se puede eliminar el cero. Eso es lo que me dice la ley, ¿no? Entonces, tenemos aquí, tengo 20, y tengo 2 por 2 por 5 y 7. Entonces, el 7 es igual de este lado, es del mismo signo, entonces lo cancelo. Entonces, reduzco a este 20 y a este 2 por 4 por 5 me da 20. Estaríamos excelente. Entonces, aquí tengo 20 por 0, ¿no? Sería 0. Y 2 por 5, ¿no? Me daría 0. Pero si yo lo quito, así como acá, entonces me queda 40 y aquí me queda 2 por 5 y son 10. Y 40 no es igual a 10. Entonces, por lo tanto, entonces aquí no se aplica, es para el 0. Solo se aplica cuando tienen el mismo factor, ¿no? Y en este caso, que tengo 6 por 8 por 51 de un lado y del otro lado la igualdad tengo 4, 51 y 12, ¿no? Entonces, aquí tengo yo que eliminar el 51 porque es el que se parece. Entonces ya solo multipliqué 6 por 8, 48 y 4 por 2 me da 48, ¿no? Entonces así elimino yo, porque es el que está con su mismo signo. Aquí en la ley de la cancelación de la división, por el momento, vamos a sacar solo los denominadores. Pero si la X estuviera aquí y A y B, me quedaría 1 partido A y 1 partido B, ¿no? Así, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en la ley de la cancelación es cuando los denominadores están iguales, ¿bien? Pero aquí ya no hay más números. Y si hubiera aquí más C partido X, entonces elimino esta X junto con esta. Pero si no está, entonces tienen que estar todas las X en el denominador, igual de este lado, para que yo pueda hacer eso, ¿no? Porque si no, no da el mismo resultado, ¿no? Entonces, y debe ser diferente de cero en el denominador, porque si no, marca error o tiende al infinito. En este caso, yo tengo un ejemplo y tengo aquí que este 15 y este 10 utilizan el mismo denominador y este 5 por 5 tiene el mismo denominador. Entonces, ahora sí puedo yo utilizar y cancelo. Y me queda esto que está aquí ya resuelto, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? Tengo 20 partido 2 y este 5 y 4 y 2 y este 2 es dividido 1. Entonces, no es igual. Como no es igual, entonces, ¿qué pasa? Si yo los elimino, me da una respuesta que no es correcta. 24 no es igual a 22. Entonces yo debo estar claro que en la división debe de estar extendido hasta este 2, ¿verdad? O es 2 dividido 2, por ejemplo. Entonces ahí así ya podría, ¿no? Pero después vamos a hacer esos arreglos
para que podamos ver. Entonces, ¿cuándo se puede y cuándo no se puede utilizar la ley de la división? Y vemos en este caso de los factores que se están multiplicando en el numerador y en el denominador. Yo puedo venir y multiplico todo esto de aquí y después todo esto que está aquí y lo divido, ¿verdad? Si se puede, y si no, pues lo reduzco mitad, mitad, tercera, tercera, quinta, quinta, séptima y hasta así, ¿no? Pero puedo hacer una cosa, ¿no? Puedo yo decir, como son factores, 2 dentro de 2 es 1, 3 dentro de 3 es 1, 3 verde dentro de 3 verde es 1, 7 dentro de 7 es 7, busco los que son repetidos y los puedo ir eliminando. Entonces me quedaría 3 arriba en el numerador y estos 2. 2 por 2 son 4. Me quedarían 3 cuartos. O puedo, como digo, multiplicar todo, ¿verdad? Pero eso me va a llevar mucho más tiempo. Yo lo que quiero es optimizar mi tiempo. Entonces me quedaría 378 al multiplicar 2 por 3 por 3 por 3 por 7. Y 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 7 me da 544. A este yo lo tengo que sacar mitad, si tiene mitad. Pues veo que sí tiene ambas porque terminan en par. Entonces se sacó la mitad, de ahí tercera, y al final me da 3 cuartos. Lo que ya había sacado yo en la hora de cancelar. Y la ley de la cancelación de los inversos para la suma y la multiplicación. Entonces, si se dan cuenta, la suma, su operación inversa es la resta. Y la operación de la inversa de la multiplicación es la división. Entonces, el inverso de la suma, si ven aquí, más 8y menos 8y, esto básicamente es el mismo, solo que con su inverso, que sería el signo. Entonces, ¿esto qué hace? Esto no altera nada. Esto es básicamente 0 y me queda siempre 5x. Y en el caso del inverso, entonces aquí lo que me queda es que es 5 y su inverso va a ser un quinto. Porque al dividir, al multiplicar esta fracción, o sea, 5 por 1, 5, aquí hay un unito, 1 por 5 da 5, 5 por 5 da 1. Ese sería su inverso, ¿no? Que eso nos va a servir más adelante para poder ver. Y ahí vemos y entramos a la ley de signos. Entonces, ¿cuál es la ley de signos? La ley de signos pues se divide en dos partes, ¿no? En dos partes, que es para la suma y la resta, y la otra es para la multiplicación y la división. Entonces, ¿qué vemos? Que tenemos que tener algunas reglas. En la suma de números positivos, con números positivos el resultado siempre va a ser un positivo. ¿Estamos claros? Para los números naturales, entre suma de ellos, va a ser siempre positivo. De ser una suma de número negativo con otro negativo, el resultado va a ser negativo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que voy a sumar mis deudas, ¿va? Entonces, por lo tanto, voy a tener una suma, pero de deuda. Entonces, la deuda va a ser mi negativo. Entonces, el siguiente es, si se trata de un número positivo con un número negativo, el signo del resultado es el número entero de mayor valor. Oh. Si el positivo tiene el mayor valor, entonces el resultado va a ser el positivo. Si el negativo es de mayor valor, entonces va a tener siendo negativo. Entonces, esas son las tres reglas para la adición y la sustracción. Entonces, veamos en este caso. Vemos en este caso que es 4 más 8. Este es más 4 y más 8. Dos positivos. Entonces, la respuesta va a ser un positivo, ¿no? Es 4 más 8 son 12 positivos, porque todos son positivos. Entonces, en este caso, tengo menos 5 y menos 6. Entonces, ¿qué dice? Cuando yo sumo mis deudas o mis negativos, entonces voy a obtener yo un negativo, ¿no? Y aquí sería 11, sería menos 11. ¿Estamos claros? Entonces, la otra opción que dice es que depende, cuando son signos diferentes, se va a poner el signo
del mayor, el 7 y el 4, el mayor es el menos 7 que el más 4. Entonces le voy a poner el signo aquí. Entonces tengo menos 7 más 4. Entonces debo 7 y pago 4. Todavía debo 3. Lo vamos a hacer en la recta numérica. No hice los otros porque no me da la recta más grande. Pero veamos. Menos 7. Aquí está menos 7. Aquí voy a poner yo como una ranita. Entonces, cuando es positivo, entonces se corre a la derecha. Cuando es negativo, se corre a la izquierda. Entonces veamos, tengo menos 7 y como es más 4, entonces voy a hacer 4 saltos a la derecha. Entonces serían 1, 2, 3 y 4. Y me ubico en menos 3, ¿verdad? ¿No? Y ahora obtengo yo la respuesta. Pero como acuérdense que la suma y la resta, pues, tiene, algunas propiedades. ¿Cómo se llama esa propiedad que voy a buscar? Dice, esta propiedad implica que no importa el orden de los sumandos, los números siempre dará el mismo. Oh, entonces, como yo tengo aquí los sumandos o los restandos, eh, voy a poner ahora el 4. 4, me pongo aquí, no importa el orden, dice la ley. Entonces, 4. Entonces, más 4. Entonces, como le voy a quitar menos 7, entonces la ranita va a saltar hacia la izquierda. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y se ubica en menos 3. Por eso es importante que veamos primero el concepto, ¿va? Y podemos nosotros de ahí realizar esta parte, ¿no? Porque yo pude haber puesto 4 menos 7, ¿va? ¿Y qué valor sería? Entonces, para que no nos confundamos, tenemos la recta numérica y cuándo va para adelante y cuándo va para atrás. Pero puedo yo decir menos 7 más 4 y también yo puedo decir 4 menos 7 por la ley que tenemos antes descrita, ¿no? Entonces, la ley de signos de la resta, ¿va? Entonces, lo que va a hacer el signo aquí es que va a cambiar los valores que tengan allá adelante de él. Entonces veamos, 25 menos 52, ¿no? Cuando se realizan operaciones restas con números enteros, el signo se resta, cambia el signo del número que lo sigue. Entonces sería 52, aquí sería 25 menos 52. 25 menos 52, ¿qué pongo aquí? Aquí es más 25. ¿Qué dice la regla? Que debo de poner el signo del mayor. Y 52 es mayor que el 25. Entonces yo pongo el signo del mayor, que lo trae, y va a ser 27. En este caso sería menos 27. Aquí tengo 66 menos 33. Entonces aquí yo tengo más 66 y 66 es más grande que 33. Y como este es positivo, entonces le pongo un positivo y me da 33. Y cuando él es mismo, entonces va a ser 0, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir practicando con los ejemplos que están acá para ver si les dan las mismas respuestas. Entonces aquí tengo 25 menos 52. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Menos 25 menos 52, ¿va? Entonces, menos, entonces me va a dar más y va a ser 25 más 52. Ahora este va a ser mayor y va a ser 27, ¿no? Entonces aquí, menos 66 menos 33, ¿dice?
Es ese menos 63, menos 63. Entonces, este signo lo que hace es cambiarle el signo al que está adentro del paréntesis. Entonces va a ser menos 66, menos 33. Debo de aplicar siempre el concepto de que del mayor. ¿Okay? Yo pongo el signo del mayor y me da 33. Entonces ahora veamos la otra parte, que es la ley de signos de la multiplicación. ¿Va? Entonces, ¿qué me indica la regla? ¿Qué me indica la regla? La regla lo que me indica es que, acá está, miren, aquí están las reglas. Si se multiplican dos números positivos, el resultado va a ser un positivo. Si se multiplica un negativo, y el resultado tendría que ser un positivo. Si se multiplica un número con signo positivo y otro negativo, tendría que ser un signo negativo. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir con esto que está aquí? Que si los dos números son positivos, va a dar un positivo. Si se multiplican dos números negativos, va a dar un positivo. Y si los números son diferentes, un positivo y un negativo y un positivo, van a ser negativos. Entonces, lo que me indica es que cuando en la multiplicación los números son iguales o son el mismo signo, entonces va a dar siempre un positivo. Y aquí lo podemos ver. Positivo por positivo da positivo. Y acá negativo por negativo me da un positivo. Acá. Y un positivo por un negativo me va a dar un negativo. Un negativo por un positivo me da un negativo. Entonces, signos diferentes, ¿va? Signos diferentes me van a dar positivos. Perdón, signos diferentes me van a dar negativos. ¿Okay? De respuesta. Porque esto va cruzado. Más por menos me da menos. ¿Okay? Menos, ¿no? Por más me da menos. Entonces, signos diferentes dan negativo y signos iguales me dan a dar positivo. Entonces, aquí hay otros ejemplos donde podemos ver, ¿no? 10 por 10 son 100. Entonces, menos por menos da más, ¿va? Porque son signos iguales. O menos 10 por menos 10 me da 100. Entonces, ahora veamos, estos son iguales. Ahora veamos dos positivos. 10 por 20 acá, son más 200. ¿Por qué? Porque 10 por 20 son 200 y más por más me da más. Entonces, ahora veamos signos diferentes. 5 por 5 son 25. Menos por más da menos, ¿no? Y así sucesivamente podemos ir sacando todos los números. Y tenemos los de la división. Y aquí dice que si se dividen dos números con signo positivo, el resultado va a ser un positivo. Si se dividen dos números negativos, el resultado va a ser positivo. Entonces, si se dividen un número con signo más y otro signo menos, el resultado va a ser un negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando se dividan dos números del mismo signo, entonces, ¿qué va a pasar? Van a ser positivos, ya sea más dividido más va a ser más. Menos dividido menos, entonces va a ser más. Y más dividido menos va a ser menos. Y menos dividido más va a ser menos. Signos iguales dan positivo y signos diferentes dan negativo. Pero eso es para la multiplicación y división. Para la suma y resta son otras propiedades. Entonces, para que lo tengamos bastante claro, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Menos 10 dividido menos 10, en este caso, me da más 1. Porque 10 dividido 10 da 1. Y menos entre menos, porque son iguales, dice, me va a dar positivo.
Entonces aquí sería 5 dividido menos 5 me da menos 1. Entonces sería más dividido menos me va a dar menos. Y así sucesivamente podemos ir encontrando todos los que nosotros podemos encontrar acá. Entonces, este, si lo quieren ver, es este 10, ¿no? En este caso, es este divide a este, ¿no? Porque es 5 menos 5 dividido 10. Me queda 5 diezavos. Lo puedo simplificar poniendo a través de un medio, ¿no? De ahí vamos a ver cómo simplificamos. Pero espero, vamos a ver si tienen alguna duda. Tenemos 5 minutos para dudas en la ley de signos. Mm, sí, no hay otra regla. Ya no hay otra regla. Aquí dice que es más, Alan, es más por más va a dar más. Claro, así es. Porque son positivos ambos. Así es, Adriana. Es lo mismo, pero como es uno divide el otro, entonces, pero es lo mismo. Por eso les decía, la resta y la suma utilizan su propia ley de signos y la multiplicación y la división tienen su propia ley de signos, ¿no? Gracias, Dagoberto, de Antigua. Muy bien. Sí, en él, todavía no sé dónde está. Dice Rudy. No se usa el signo del mayor cuando es diferente, siempre que va a ser negativo. En la multiplicación no. Ahí cambia, Ruth. Por eso hay leyes para suma y resta y hay leyes para la multiplicación y división, que son las mismas, pero es importante que ustedes las puedan ir bien. Si un número no tiene signo, entonces asumimos que es positivo, ¿no? Así, Tulio. En la suma, sí, Mauro, ¿no? Signos iguales se suman y signos diferentes se restan. Ajá, así es. Gracias, Alexis. En la igualdad, sí, Gabriel. Ahí dice que se eliminó los números repetidos y el resultado, sí, te tiene que dar el mismo porque es una igualdad. Sí, vamos a verlo en la tarea esta semana porque tengo que preguntar, ¿verdad? Así como ustedes, soy de reingreso, ¿no? He dado clases antes, pero no virtuales en esta universidad. Entonces ahora yo tengo que adaptarme a los procedimientos de la universidad rural. Sí, así es, Kevin, así tiene que ser. La presentación se envía a- a la administración de la unidad rural, entonces con el video, entonces ellos son los que les envían a ustedes a través de sus sedes y los canales
oficiales de la universidad. Porque digamos, si no, no podría mandárselo a todos, ¿va? Entonces, entonces mejor la universidad utiliza ese mecanismo. Gracias, Evelyn. Gracias, Jairo. Tendrías que preguntar en tu sede, Joel. Ellos te van a indicar a qué cursos estás asignado. Cuando son de primer ingreso, lo bueno es que ustedes deberían de meter la plataforma y ver su pensum. Entonces, cuando son de primer ingreso, los asignan automáticamente a todos los cursos. Pero sería bueno que preguntaras en tu sede. Joel. Podría mostrarme. Ok. Ahorita la ley de signos de la suma, dice. Suma, esta me imagino. Bueno, entonces, espero que le hayan dado una captura a las pantallas, ¿verdad? Para que a ustedes les sirva, ¿verdad? Y puedan practicar de la manera. Pero ahí vamos a tratar de mandarles la tarea por los canales que correspondan para que ustedes ya se puedan ejercitar. Y digamos, esto ustedes, o todos lo vimos en la primaria, pero a veces solo repetíamos lo que nos decía la maestra o maestro y a veces no comprendías a veces las leyes, ¿va? Sino que lo que tratamos de ver es que si tenemos bien fijados los cimientos de nuestras leyes, entonces se va a hacer mucho más fácil, ¿va? Porque vamos a tener muy, muy claro lo que vamos a hacer con la aritmética, el álgebra, el cálculo todas las demás ramas de la matemática, ¿va? A donde vayamos, entonces no vamos a tener ningún problema, ¿ya? Con las propiedades lo hacíamos, pero a veces tal vez de manera mecánica, porque así nos los enseñaron y así es. Estamos como en el caso de que una señorita quitaba la cabeza al pescado para freírlos. Entonces, le preguntaban, ¿por qué le quitaba la cabeza al pescado para freírlos? Entonces ella vino porque así lo hace mi mamá. Y entonces digo, así lo hacía tu mamá. Ok. Y entonces, pero pregúntale a mi mamá. Entonces le fue a preguntar a ella, a su abuelita, ¿no? Entonces, y le dijo, es su abuelita. ¿Y por qué le quitan? Porque así me enseñó mi mamá. Entonces todavía estaba viva su bisabuelita. Entonces, si quieres, pregúntale a la. Entonces la abuelita le dijo que en aquel tiempo pues no tenían mucho dinero y entonces el sartén era pequeño. Entonces, y como el sartén era pequeño, entonces lo que hacía ella para freír el pescado era quitarle la cabeza, ¿verdad? Entonces, pero realmente las matemáticas tenemos que comprender que hay leyes, propiedades, hay axiomas. Entonces, para poder entender, digamos, las matemáticas, a veces a muchos no nos gusta, pero es básicamente la matemática es un lenguaje, ¿verdad? Es como si aprendiéramos otro idioma, ¿verdad? Entonces es importante que lo aprendamos porque es la base fundamental para poder contar, ¿no? Y poder comunicar. Entonces espero que tengan un buen descanso y les agradezco por la atención.
Aquí me simpático. No sé. Sí. Sí, no son muchos. Sí, sí, sí. Es que son más enriquecidos. Sí. Sí.
que se escuche. Mm, tiro otra vez 51, 101. Como- Aquí, sí. No, no, no compartir. Ah, no, es este, ¿no? Es este. Vamos, ¿no?